un T72 de Meng. Con lo que me gusta el T72, tenía bastantes ganas de tener esta maqueta, este modelo, porque conozco bastante bien pues, los T72 de la serie Dragón, que luego evolucionaron hacia los de Vedda, Italeri, etcétera. Por supuesto el de Tamilla, también me lo conozco bastante bien. Los de Trumpeter, estoy ahora mismo montando un modelo B, el anterior a este. Y no conocía el de Men. Me había echado un poco para atrás el precio, porque parece que esta marca es una marca de prestigio, ¿no? Una marca que tiene unos precios bastante altos normalmente. Por suerte he pillado una oferta. Y además tiene a veces detalles del despiece un poquito extraños. Creo que nos hace falta presentar a este carro. El T72 es muy conocido. Procede del T64. Hay quien dice que es un clon del T64. Hay quien dice que es la versión barata y simplificada del T64. Y hay quien dice que es la versión optimizada, rediseñada, quitándole las complejidades del T64. Sea como sea, es un carro de plena actualidad. A mí siempre me atraen las ilustraciones de la portada. Y en este caso tenemos una ilustración, como suele ser bastante común últimamente en las maquetas, muy espectacular, muy cuidada. Yo diría que representa este carro en alguno de los conflictos de Chechenia. La primera o la segunda guerra de Chechenia. Esta maqueta es del 2017, por lo tanto no es una maqueta demasiado actual. Ahora mismo pues tiene 3 y 5, 8 años. 8 años ya. Ya os digo, es la primera tanda, aunque Men no es mucho de hacer series consecutivas de vehículos, no hace como Trumpeter, que te coge un vehículo y lo va sacando hasta que exprime todos los modelos. En ese momento, poco tiempo antes, habían salido los T72 de Trumpeter, pero hasta ese momento, el 2013 que salieron los de Trumpeter y luego el 2017 que salió este, el único T72 con algo más de calidad era el de Tamilla. Y en estas versiones, las únicas, las de Dragón. Y nos estamos yendo a los años 90. Es una maqueta, veis el tamaño de la caja. Es bastante grande. Aunque si la abrimos, luego están las piezas situadas de un modo bastante espacioso. Así que vamos a empezar a ver el contenido. Las instrucciones. Aquí comenzamos con una versión de la ilustración de la portada en blanco y negro. Tenemos explicaciones en chino y en inglés. Y dentro, si esto es chino, será esto japonés. Bueno, yo no sería capaz de distinguirlo. Y en ruso también. Por lo tanto, es una maqueta destinada al mercado internacional en su más amplia expresión. Siempre he hecho en falta que en las instrucciones no aparezca el español. Un idioma también, bueno, que está a la altura de los anteriormente que hemos dicho. Las herramientas recomendadas, que son las clásicas que tenemos en el modelismo, también nos dicen que, bueno, que Meng las fabrica. Y comenzamos ya con las fases de montaje. Un total de... Estoy viendo ya cuestiones para comentaros después. Un total de... Parece que hay bastantes fases. 37 fases. Y aquí veo algo que me gusta bastante, porque esto se ve mucho en la fotografía. Este protector del conductor no es una capucha completa como en el caso de los T55 y T62, es solamente el frontal para proteger al conductor, y ese no se suele ver en las maquetas. Un detalle que ya de entrada me gusta. Aquí tenemos las partes que vienen incluidas en la caja, que son bastantes, como podéis ver.
Y en cuanto a las sugerencias de pintura, las pinturas que nos recomiendan son de Meng Color, que por lo visto lo distribuye la empresa española AK, y de Acrison. Una lástima que no se incluyan, entiendo que será por cuestiones comerciales, pero que no se incluyan referencias dedicadas a, bueno, pues a Tamiya, a Mr. Hobby, que son también colores muy difundidos. Aquí tenemos efectivamente de la Primera Guerra de Chechenia de 1996 esta versión. Luego tenemos esta otra también de la Primera Guerra de Chechenia. En esta otra versión entramos ya en la Segunda Guerra de Chechenia. Segunda Guerra de Chechenia. Aquí con los marines de la flota del mar Báltico en el año 2003, con un patrón de camuflaje, bueno, pues con el color, yo diría que es negro y un verde claro. Si hacemos estas versiones, pues podemos salir de las clásicas, los clásicos verdes lisos rusos o soviéticos. Hasta este momento todas las sugerencias de pintura son de época post-soviética. No nos propone ningún vehículo situado pues en Alemania en época soviética. Aquí tenemos también esta en el año 2008 en Osetia del Sur, y aquí en un ejercicio en el año 2008, con lo cual tendremos, luego cuando veamos las calcas, veremos que habrá bastante elementos para poner con esas insignias, numeraciones. Por ejemplo, aquí este icono con forma de rinoceronte. Vamos a empezar con las piezas. En esta grapa tenemos los faldones de goma con las modificaciones para ponerle blindaje reactivo, que es lo que diferencia este carro del B, del T-72B. En tiempos, en los años 90, este se le decía era T-72M2V, sería este. Pero bueno, ya luego se supo que eso era una designación que proponía la OTAN, pues porque no se conocían los detalles. En este caso sería un T-72B1, a diferencia del T-72B que iría sin blindaje reactivo. En general veo un plástico, bueno, parece algo duro y de un color gris que para mi gusto es demasiado claro. En esta otra grapa veo cosas que me gustan y no me gustan. Cosas que me gustan, pues como estoy montando ahora el T-72B, que ya lleva este blindaje antirradiación, esta protección contra la radiación que va en el techo y en algunas zonas del carro, todos los elementos que la sujetan en esa maqueta de Trumpeter están hechas con fotograbado, y la verdad es que ahora mismo lo llevo a media y ya he puesto pero varias decenas de piececitas de fotograbado que son un poco desesperantes. Aquí ese trabajo no lo quitamos. ¿Qué es lo que no me gusta? Esto. Es una pieza de plástico flexible. He probado en una esquinita con el pegamento de maquetas y no se altera. Por lo tanto, esto habrá que pegarlo con cianocrilato. Además veo que esta pieza está compartida. Sí, igual que esta otra. Habrá muchas piezas en esta maqueta que están compartidas con el modelo B3, que es el anterior modelo de T-72 que sacó Men. No entiendo cuál es la razón de poner esta pieza hecha en estos plásticos blandos. Trumpeter también hace este tipo de cosas. No entiendo la razón de tener estas piezas con plástico flexible. Tendrán alguna razón, yo no la comprendo. Y además me molesta, porque si en algún momento tenemos que eliminar algo, el lijado de estas piezas de goma son bastante complejos.
Esta grapa viene dos veces y tiene piezas como por ejemplo estos blindajes reactivos que son propios del modelo B3, por lo tanto aquí sobrarán, o del T90. Veis que el elemento de recambio, el eslabón de recambio, tiene las cadenas propias de las versiones últimas del T72 o del T90. Aquí hay una rueda tensora, también con la forma propia del T90 o de las versiones últimas del T72. No sé, luego veremos si... Sí, esta maqueta trae otra versión, por lo tanto esta pieza será sobrante. Las partes laterales de los bidones, diversos elementos bastante finos que tendremos que manejar con cuidado. El eje de la rueda tensora. Aquí tenemos una parte. El cañón viene en varias piezas. Eso va a complicar el proceso. La parte del conductor, la parte inferior de la torre, con unos elementos muy finos que van a ser donde apoyan el blindaje reactivo, que a diferencia del modelo B3 está conformado por ladrillos y no por esas piezas grandes. La escotilla del conductor, la escotilla por la cual se expulsa el casquillo disparado. ¿Veis? Aquí sí la protección antirradiación viene hecha con piezas de plástico duro. Supongo que este plástico no habrá ningún problema en pegarlo con el pegamento de maqueta. Lo doy por supuesto ya, que una maqueta evidentemente se tiene que pegar con pegamento de maqueta. El frontal del casco, que veis que en este vehículo ya no se llevaba la chapa de blindaje adicional. La ametralladora antiaérea que va en la cúpula del comandante está bastante bien hecha, incluso tiene un molde lateral para hacer el agujero del cañón en esa especie como de trompetilla. Aquí tenemos lo que os comenté antes, las ruedas tensoras con el diseño propio del T72, el eslabones de repuesto con el diseño también propio del T72, toda una serie de elementos bastante finos. Aquí me llama mucho la atención estos flejes que mantienen los guardabarros en su sitio, los guardabarros de goma, ¿vale? Para la parte de atrás, estos elementos para limpiar de barro la rueda tractora, los protectores de los faros, que normalmente suelen venir algo sobredimensionados en las maquetas, la antena, este elemento óptico que va en el interior de la cúpula. Este es el protector del conductor que os he comentado antes y que me gusta mucho que lo traiga. Es algo que no he visto en otras maquetas del T72, del T55 y del T62, y ya os he dicho que lo he visto. Una palanca que va al lado del conductor. Me preocupa este elemento tan fino. Esta palanca no suele venir tampoco en las maquetas del T72. La escotilla del cargador, no es cargador, sería el artillero en este caso. Sí, el artillero. Más elementos del cañón, como veis viene en varias piezas. Eso a mí me preocupa un poco. Los cajones de munición de la ametralladora antiaérea, el soporte del faro infrarrojo que va al lado del cañón, el faro, todos los cajones del vehículo, el faro con y sin protección. En cuanto a los cajones, comentaros que en la primera versión inicial del T72 solamente tenía un cajón. En principio hasta incluso más pequeño. Sería este cajón, que por la parte de atrás sería este. El cajón que está justo detrás de la torre. En las siguientes versiones apareció un cajón lateral. Y a partir de que empezó a salir la versión B, y también en alguno de la versión A del T72A, comenzó a tener 3 cajones en los laterales de la torre.
el mantelete del cañón, que veremos luego que esta pieza se complementa con otra pieza flexible. No entiendo ese modo de diseño, porque es que además si queremos hacer estas versiones que se ven en, en conflictos, que ya la tela del mantelete ha desaparecido, pues yo no veo que esté hecho con mucho detalle. Está hecho de una forma un poquito cruda, no tiene los detalles que suelen tener estos manteletes. Los polycap, esto me gusta bastante, son muy cómodos. Cuando no, las maquetas no me traen polycap, lo acabo solucionando introduciendo Blu Tack en el agujero de la rueda, porque me gusta pintar la rueda aparte. Y luego veremos algo muy interesante que trae esta maqueta al respecto. Mira, más piezas de goma. Esta sí puedo yo entenderla. Esta conducción del combustible de los bidones de 200 litros y también del aire a presión para que salga el combustible. Eso sí tiene un cierto sentido que esté en un material flexible, pero por ejemplo estas pequeñas rebabas que vemos ahí, esas cosas luego cuesta trabajo quitarlas en este material. Y aunque las arruguitas tan bonitas, no me gusta que estén hechas ninguna pieza en una maqueta que esté hecha en material flexible. Todas las piezas que están marcadas con el TS28 es que proceden del B3, porque esta maqueta es la TS33, la serie Tiranosaurio de Meng. Bueno, no lo voy a sacar del plástico para que no se estropeen, pero aquí tenemos el transparente con unos cuantos periscopios, con elementos de la óptica y de los protectores, escudo del viento, suelen venir escritos en inglés, windshield, pero yo diría que más bien es, bueno, sí, del viento o de los salpicones de barro al conducirse el vehículo. Una grapa bastante grande. Tenemos el famoso tronco que se utiliza para salvar trampas de barro. Este elemento que tapa unos elementos de goma que taponan las rejillas del motor cuando se hace vadeo, los guardabarros, diferentes depósitos, bien de herramientas o bien de combustible, la parte trasera, la parte delantera del casco. Aquí una rejilla de ventilación que van en la parte trasera, faros, y volvemos a tener estos elementos tan finos que, si bien evidentemente son necesarios para detallar la maqueta, pero son unos elementos realmente finos. Y que también es muy interesante que esté modelado aparte, porque en muchos conflictos se ve que falta este depósito que va encima. Creo que es un depósito de aceite. A veces falta y se ve este elemento. Sin embargo, el frontal no lo veo ahuecado. Eso es algo que echaría en falta. Las luces de posición. ¿Veis? Este es el frontal por donde saldrían los humos. El vehículo, veis que no está ahuecado. Bueno, eso va a tener poca visibilidad, pero si queremos ponernos puristas, esto debería ser hueco. Piezas para hacer los bidones. Veo que sospecho que van a sobrar. Este vehículo creo que solamente llevaría 2 bidones. El tercero, bueno, nunca viene mal que haya además. Elementos de la suspensión, más pilotos. Estos elementos que van en la parte superior de los bidones para extraer el combustible. Ruedas tractoras con el tipo de cadena del T72. Hay pequeña diferencia con la del T72 final y el 90, pero esto es un poquito más abierto. Este elemento para evitar que se acumule barro en el interior. Estos van en la parte trasera. Y es curioso, aquí hay hemos visto antes otra escotilla del conductor. No sé si será una opción de ponerla con y sin
blindaje antirradiación. Esta grapa es específica para esta maqueta. Estas son 3 iguales, traen barras de torsión, que luego veremos también un tema al respecto. Las ruedas del tipo intermedio del T72, al principio tenían el T72 tipo Ural y los que le siguieron hasta el T72A, donde se empiezan a ver este tipo de ruedas. Y actualmente hay muchas veces se ven las ruedas mezcladas. Las iniciales tienen 8 ahuecamientos para que vayan los tornillos, 8 huecos, mejor dicho, y las posteriores tienen solo 6. Y luego están las últimas, las que usan los T90, que este hueco sigue hasta casi el extremo, es bastante más grande y más geométrico. Los ladrillos ERA. Bueno, no os he comentado nada, porque entiendo que todos conocéis esto, pero estos ladrillos están hechos de una chapa fina y dentro están rellenos de unas placas de explosivos, para que cuando llegue una munición, como dice en ruso, traducido al ruso dice munición acumulativa, creo que dicen. Y en inglés el tema viene como carga hueca. La cosa es que lanza un chorro de gas, pero si se encuentra con el explosivo explota y rompe el chorro, con lo cual se protege el blindaje de acero. Este tipo, comparándolo con el más nuevo, hay una cierta crítica porque esto, al ser pequeñito y ser ladrillo, se adapta mejor a la forma general del casco. Mientras que el otro, por ser más grande, deja hueco sin proteger. Por otra parte, también hay una cierta crítica con respecto al modo en que se han puesto estos ladrillos en el T72B, porque si os fijáis, en el T72A están así, formando un ángulo hacia adelante, mientras que en estos están puestos siguiendo la forma de la torre. Y por lo visto están diseñados para que esto actúe en ángulo. Vale, estos los traían los T72 de Dragón, sobre todo la parte de arriba, el protector de viento del comandante, la escotilla del comandante. Están bastante bien hechos los tornillitos laterales. La escotilla propiamente dicha, parece que hay como 2 versiones de la protección antirradiación, cosa que podemos guardar para otro modelo. Este es del TS28, por lo tanto es del anterior. Elementos de la ametralladora. Estos T72, a diferencia del T64, la ametralladora se tenía que dirigir desde fuera. En el caso del T64 está diseñada la ametralladora para ser dirigida desde dentro sin exponerse. Bueno, más ladrillos. Lo de ERA, que a veces se me escapa, es en inglés. Eso viene de Explosive Reactive Armor o algo de eso. En ruso tiene otro nombre. ¿Cuál era? ¿Contact o Relic? Creo que Relic es el último y este es el Contact. Estos también son propios de este... Ah, no. Es de otra serie. Probablemente entonces de aquí nos sobren alguna pieza. Vamos con elementos bastante interesantes. La torre. La forma de la torre es muy característica. Es lo que realmente nosotros entendemos que es la diferencia entre el T72A y el T72B. Sin embargo, dicen que hay algunos modelos del T72B que llevaban la otra torre, la torre anterior, la que antiguamente se decía M1, que lo que realmente diferencia al T72A del B es el cargador. Pero exteriormente, rápidamente, ese es el consenso, que es la forma de la torre. Esta forma de la torre procede incluso de las primeras versiones del T64. Es por un blindaje que hay en esta zona que está soldada. Veo una textura bonita, una soldadura bastante bien hecha, muchos taladritos para poner todo el blindaje antirradiación y el blindaje reactivo.
la forma esta de lágrima, esta forma picuda la torre del T-72 es algo que no logró reflejar el T-72 de Tamiya, y ya últimamente es algo que está corregido en todas las maquetas posteriores. La parte frontal del casco con la parte inferior, bueno, están reflejados, pero ahí hay unas cuantas marcas de expulsión, cosas que no nos gustan nada a los modelistas. Por cierto, me he pasado por alto una pieza, ahora después os la comentaré. Esto es bastante interesante, porque esto es un elemento preparado para que las barras de torsión se pongan a la altura que tienen que ir. O sea, que los brazos de la suspensión con las barras de torsión, si no queremos poner la suspensión móvil, dejarla fija, bien puesta. La verdad es que es de agradecer este tipo de elementos. La parte inferior del casco, bueno, la forma está bastante bien reflejada, pero hecho en falta una línea de soldadura que divide en el suelo en las tres partes en las que está compuesta. La parte de abajo del casco del T-72 está hecha con una chapa estampada que está subdividida en tres partes y luego va soldada aquí. Esa soldadura no la veo yo demasiado bien reflejada. Del mismo modo que esta parte de aquí, me he saltado la pieza que va aquí puesta, que no me convenció mucho. Estas pequeñas piezas vienen preparadas, vienen en plástico transparente, eso tiene su utilidad, vienen preparadas para el montaje de las cadenas, que son articuladas, y ahora veis cómo vienen para ser montadas de 5 en 5. Ahora enseguida os lo voy a mostrar, porque en esta bolsa vienen los eslabones necesarios. A pesar de que no vienen sujetas a un sprue, vienen sujetas de 2 en 2. Tienen los taladros para insertar esta otra pieza. Os he sacado solo esta, pero son más. Y veis que vienen también de 5 en 5 para que usando esta pieza se monten pues bastante rápido. Yo supongo que simplemente habrá que insertar y cortar los extremos. Esas cosas con los alicates de corte moderno se hacen bastante bien. Vale, ya se están saliendo por ahí los eslabones. Aquí tenemos fotograbados, que ahora os comento esto. Me gusta bastante. Esto es un elemento que me gusta mucho. El cable de arrastre en metal. Y las calcas, que veis que hay... Ya hemos visto que hay bastantes versiones para hacer. Tenemos bastantes numerales y símbolos. Paso a comentaros lo que os he dicho. Bueno, aquí tenemos un fotograbado, el clásico, para conformar las rejillas del motor, las rejillas también, estas tres rejillas también de la zona del motor, y esto que es... Yo no lo he visto en todos los T-72B, pero es una estructura que va encima del mantelete, donde van puestos también unos cuantos ladrillos ERA. Otra vez ladrillos de blindaje reactivo. Y esta pieza me encanta. Bueno, voy a guardar el fotograbado dentro de la bolsita para que no se estropee. Eso me encanta, me va a venir muy bien para esta maqueta y para todas las maquetas que yo haga a partir de ahora del T-72. Porque es una máscara para pintar las ruedas. Te vale para el T-72 y para el T-90. Es estupendo porque ya sabéis que si nosotros pintamos las ruedas de negro y una vez pintadas de negro ponemos esta máscara y aerografiamos con el color del vehículo, rápidamente hemos solucionado el tema de la pintura. Así que muchas gracias, señor Meng. Bueno, pues vamos a recoger esto de un modo lo más rápido posible y a ver si veo esas dos piezas que me han producido. Al principio, cuando vi la maqueta, me produjo
un poco de decir, oh, con lo bien que pinta la maqueta, con la supuesta marca de prestigio que es Men, qué feo he visto eso. Bueno, al final he metido esto aquí y no he llegado a mostraros lo que os quería mostrar. A ver si la encuentro rápidamente y no estropeo ninguna pieza. Aquí está, aquí está. Este tipo de pieza, que sería la pieza que encaja aquí, yo qué sé, la veo muy fea. No veo yo que la forma le haga justicia. Pero bueno, ya veremos. A ver, también estamos hablando de una zona muy poco visible, una zona que realmente se puede perdonar esa falta de detalle. Muy bien, pues espero que os haya sido de utilidad este repaso a esta maqueta. Claro, hasta que uno no mete cuchilla y pegamento y lija a una maqueta, no puedes saber si la maqueta es buena o es mala. De momento pinta bien. Tienes cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Como todo en la vida.